Hey, ¿qué onda mi tribu relojera? Bienvenido a tu canal 40 milímetros, yo soy Meme y te traigo uno de los relojes más queridos de la línea de Orient. Es un reloj que intenta ser formal, pero sigue siendo deportivo. Es el reloj Sol y Luna. Sun and Moon es uno de los relojes que tiene unas características en texturas, en calidad de materiales, en el movimiento, que atrae mucho a la gente simplemente por todo esto que te está ofreciendo la línea de Orient. Así que vamos al intro y empezamos el video. Si te gusta, póntelo. Órale, ya llegué. Bueno, pues vamos a empezar por orden cronológico. La verdad es una de las formas más viables para podernos aprender o por lo menos entender cómo se estuvo evolucionando este modelo de reloj. Así que arrancamos con el modelo versión 1, que nadie lo conoce como versión 1. La verdad todos los conocen como Sol y Luna o Sun and Moon. La línea Sol y Luna comienza su historia en el año 2007. Tienen unos acabados espectaculares para hacer un reloj de menos de $200. Aquí una de las cosas más interesantes que tienen es la complicación de Sol y Luna, aunque también viene agregada la complicación del día de la semana y el día del mes. Dentro de estos modelos vas a encontrar un movimiento hecho en casa. Este tipo de cuestiones solamente las ves en marcas relojeras tal vez más grandes o tal vez más costosas, pero Orient te lo proporciona sin siquiera gastar $200. Una de las formas más fáciles de reconocer la versión 1 de estos modelos de Sol y Luna es gracias a los índices, porque son unas barras bastante gruesas, bastante altas y le dan una personalidad entre formal y deportiva que está en ese punto intermedio donde lo puedes usar para prácticamente cualquiera de estos dos ámbitos. En esta versión vas a encontrar 6 opciones. Juegan los diales en color champaña y una versión en tono negro. Todos estos modelos salieron en correa y 2 modelos salieron con brazalete, que es el que lleva las manecillas azules y el que viene en dial negro. Los dos se ven súper bonitos en brazalete, súper bonitos con correa, pero me quedo con el brazalete. Tuvieron que pasar 5 años. ¡Llegó! ¡Por fin llegó! Para que hubiera una actualización en la línea de Sun and Moon. Y ni te emociones, porque dieron mucho de qué hablar con este cambio de diseño, dado que su fechador, en lugar de ser un fechador único, ahora podías ver el día anterior y el día posterior al día en que te encuentras. Y no solo eso, sino que la posición de los subdiales parecían una carita, la carita de Choker, 1000% guapo. Si no lo conoces, es un luchador de aquí de México, pero la verdad sí parecía una carita y la gente como que aunque tenía unos detalles muy bonitos. Déjame decirte que el guilloché que estaban usando, quitaron las barras, eso sí, los índices, y lo cambiaron por números romanos, como que estaban enfocándose más a que se viera más formal. Le cambiaron el tamaño de la caja, ahora eran 42.5 milímetros. Se mantuvo todavía un movimiento sin hacking, un movimiento sin cambio de fecha rápido, pero seguían manteniendo esa estética tan bonita y cuidado al detalle para que se siguiera viendo chulo de bonito. En esta versión te vas a encontrar 5 modelos. Los tonos de las cajas son en acero y en oro rosa. No es oro rosa de verdad, es tono oro rosa, ¿ok? No te emociones tanto. Y en los diales pusieron colores en blanco, en negro, azul y uno color chocolate que no había visto hasta que me puse a buscar y pues bueno, me encontré y te lo comparto. Y al fin tenemos hacking. Oye, pues mira, fíjate que en el 2017 al fin hubo una actualización y aquí es donde ya mejoraron el movimiento, ya tenía hacking, tenía cambio de fecha rápido
y tiene una estructura de 42 milímetros. Al ser el año 2017, aquí te vas a encontrar muchos de los modelos aún en algunas de las páginas que lo quieras buscar, y le cambiaron obviamente esa carita que tenía antes al mover los subdiales de posición. Se mantienen en el dial los números romanos, y en esta versión te vas a encontrar 6 modelos que varían según el dial en color azul, blanco, negro y algo como un color chocolate también. Están bien bonitos todos salieron en correa. Si te vas fijando, con el paso del tiempo se van canalizando un poquito más hacia el lado formal, aunque el tamaño sigue siendo de 42.5, que no se te olvide. La versión 4 no vas a batallar en absoluto. ¿Por qué? Porque simplemente tiene números arábigos. No te compliques la vida. Salieron 5 versiones, de las cuales vienen las cajas en oro amarillo, en oro rosa y en acero. Aquí te dejo las imágenes para que le eches un ojito. Esta versión yo ya no la acomodo como una versión 5 porque su nombre viene implícito que no es. Viene como versión 1 Reborn o Sun and Moon Contemporary Infrastructure. ¡Qué mal inglés! Come on, mami. Te dice make my day. Y bueno, es una readaptación de la versión 1 en la que regresan a la caja de 41.5 milímetros. Se agradece infinitamente. Y además le mejoran el movimiento. Ahora sí tienes hacking, ahora sí tienes la facilidad de cambiarle la fecha de manera rápida. Cuenta con un movimiento de remonte manual. Y además se reduce la medida del brazalete, ahora es de 20 milímetros. Me encanta esa medida, yo creo que es algo que no se ve tan robusto, se ve con presencia. Y de este modelo sacaron 5 opciones. Los que más me gustaron fueron el dial azul con brazalete y el blanco. En el 2018 sale la siguiente versión, que es Sol y Luna Open Heart o Corazón Abierto. Aquí solamente vas a encontrar la complicación de Sol y Luna y un corazón abierto. Es todo. En esta versión regresan a una caja de 42 milímetros con una correa de 21 milímetros. De nuevo, una medida bastante extraña. Y es una mezcla con números romanos y barras. Vas a encontrar aquí 5 versiones con diales en blanco, plateado y negro. Las cajas es una de las características donde le da un poquito más de cambio. Pueden venir en tono simple de acero, en tono oro amarillo, oro rosa, y casi todos son en correa, excepto uno que es de brazalete. Y por último, la edición Petit. Esta edición es una opción en cuarzo que fue enfocada para las damas, pero si te soy sincero, yo me pondría uno de estos cambiándole únicamente la correa. Es una caja de 34.8 milímetros y una altura de menos de 9 milímetros, entonces este sí sería un reloj que podría usar de manera un poco más formal, aunque es un cuarzo, que no se te olvide. Si bien está enfocado a las chicas, si tienes una muñeca pequeña, este reloj te puede ir muy bien. Y salieron 8 modelos. Por si creías que ya eran bastantes, pues bueno, aquí tienes otros 8. Échales un vistazo a ver si hay alguno que te guste. A mí me encanta el blanco que viene con guilloché. Ese es mi favorito de toda esta colección. Y por si no lo habías notado, es el único Sun and Moon que tiene simetría entre su logo y sus complicaciones. Ahora que ya conoces todas las versiones que sacaron, todos los relojes que hubo, es importante que sepas qué características tiene ahora sí de cerquita este reloj, que es la versión 1 en color champaña. Estuve muy indeciso entre el negro y el champaña, pero lo que sí sabía era que quería que fuera en brazalete. Así que este brazalete por los lados exteriores viene cepillado, en la parte interna viene con un pulido y es un broche súper sencillo, pero viene grabado. En la parte de atrás de la caja vamos a ver una ventana de exhibición
que si bien le agrega esa altura extra al reloj, también se agradece porque podemos ver el movimiento que lleva adentro. Este reloj viene por los lados con un cepillado bien bonito en vertical y unos postes que van bajando que te abrazan la muñeca muy bien. En el lado de la corona no viene ningún tipo de grabado, pero tiene muy buen agarre. La verdad es muy fácil cambiar la hora. Recuerda que este movimiento no trae hacking, no trae su parada de segundero. Pero ¿para qué quieres un hacking teniendo toda esta chulada? Si te fijas, tiene tantos detalles que a veces no sabes para dónde tienes que ver, porque tiene sus índices bastante gruesos, tiene las complicaciones de sol y luna, el fechador trae con un detalle de guilloché, tiene bastantes características como ese anillo interno en el dial que está muy bonito, y los índices, si te fijas, están sumergidos en un riot que te van marcando minuto a minuto, y vamos a ver cómo se va moviendo el disco conforme va pasando el día. El movimiento, la verdad, se siente súper firme, no tiene absolutamente nada de juego, sientes que todo engrana perfectamente. Algo que tienes que saber en este modelo es que para cambiar el día de la semana tienes que avanzar de las 12 a las 3 y luego regresarte a las 11 y luego volver hasta las 3, y cada vez se va a ir moviendo ese fechador. Aquí vamos a ver el guilloché que viene bien bonito, los rayos de sol, todos esos pequeños detalles que es muy difícil de captar en cámara. A simple vista se ve perfecto. El fechador viene con un escalonado que le da una profundidad muy bonita. Ya puesto sobre la muñeca, tiene una presencia bastante marcada. No es como si fuera un simple reloj de vestir. Se siente más como si fuese el tamaño de un diver, pero la estética es un modelo más llamativo, deportivo y formal. Y el cambio de tonos en azul de las manecillas es imperdible. Esta versión del 2007 es muy difícil que la logres encontrar como un reloj nuevo, pero por ahí te puedes encontrar tal vez a alguien que lo esté vendiendo ya usado. En mi caso me ocurrió hace un par de meses que me estaba dando cuenta que ya casi no me lo estaba poniendo, entonces lo ofrecí por ahí en mis plataformas, en Instagram y en algunas otras redes sociales para alguien que estuviera interesado. Un amigo y suscriptor del canal, Juanca, se animó, la verdad me mandó por ahí un video, estaba muy contento con este reloj. Y no es para menos, la verdad es un relojazo que trae una belleza estructural bien bonita en general, y la verdad es un reloj bastante sólido. Juanca, disfrútalo mucho, te mando un abrazote para ti y para todas las personas que están viendo este video. Recuerda que si te gusta, póntelo. Algunos siguen hasta hoy. Gracias totales. El cambio de los índices en lugar de número romano se pasó a número arábigo. Le da una simpleza al dial. ¿Qué traigo? I don't want peace. I want problems always. Se me lengua la traba. Ya nada puede valer sal.